En recuerdo de Pablo Victoria. Muy buenas, queridos seguidores. Hoy con el pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial queremos homenajear a este gran español americano, a este gran neogranadino al que tanto debemos y que tanto nos aportó. Creo que todos los que nos consideramos hispanistas o amantes de la historia y de la cultura hispánica y que desde luego tenemos una tarea, por así decirlo, con nuestra historia frente a la leyenda negra y frente a personajes que supuestamente han sido intocables, pues estamos en deuda con don Pablo. Tanto Emilio como yo sabíamos de su enfermedad, pero bueno, no sabíamos, yo por lo menos Emilio no sabía que estaba tan grave, pero en fin, ha venido la noticia. Yo sé que estas cosas, como se dice siempre en estos casos, es ley de vida, todo lo que se quiera, pero la verdad que yo no puedo evitar sentirme muy triste porque hemos perdido un gran caballero, a un gran hispano y creo que hay un antes y un después de Pablo Victoria. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. De verdad que es una triste noticia, ¿no? Y más cuando estas noticias son de personas a quien tú admiras desde lo más profundo y también que lo conociste en persona, ¿no? Porque tanto tú como yo tuvimos la gran suerte de conocer a don Pablo en persona, ¿no? Y como tú dices, es ley de vida, pero bueno, quedará siempre su obra como recuerdo y como legado, ¿no? Fíjate que yo, con don Pablo, que en Gloria esté, crucé muchos correos hacía muchos años. Te estoy hablando de que yo me fui a Perú en el año 2011 y mucho antes yo ya había cruzado correos con él, ya me había leído sus libros. Teníamos y tengo amistad con uno de sus hijos y me acuerdo hace mucho tiempo que ya me recomendaba su libro sobre Blas de Leso. Luego también leí el de Galvez y otro que me parece interesantísimo que es Al oído del rey, ¿no? Sobre la leyenda rosa bolivariana y cómo rescata el papel de los realistas que eran fundamentalmente americanos, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Los americanos que fueron leales a la monarquía católica, que en España se les ha olvidado completamente, probablemente más olvidado en España que en la misma Hispanoamérica, ¿no? Y don Pablo era, tú ahora que has dicho lo del, que de verdad que lo hemos conocido en persona, tanto por correo como en persona, combinaba, digamos, la elegancia, porque era además con esa dicción que tienen buena parte de los colombianos, ¿no? Cuando te hablan su merced y esos rasgos castellanos antiguos y esa educación, ¿no? Y esa bonomía. Y lo combinaba con un sentido del humor, o sea, era muy elegante en su habla, pero también era un tipo súper afable en su trato, le gustaban los chascarrillos y además tenía la habilidad de hacer entender la historia a tirios y troyanos, te quiero decir, muchas veces eso pasa, tú sabes, en la historiografía, que parece que son académicos que escriben para académicos. Sin embargo, don Pablo tenía la virtud, el talento y la habilidad, siendo economista, siendo filósofo, siendo un sabio, un polígrafo, de acercar la historia a todo el mundo con una prosa poética. Yo siempre me acuerdo del historiador portugués Oliveira Martins, que a mí me encanta, ¿no? Yo recomiendo su Portugal contemporáneo, la historia de Nuno Álvares Pereira, la historia de la civilización ibérica, y decía Menéndez Pelayo, y coincidía en eso con Unamuno, que Oliveira Martins era el historiador más artista de la península, porque tenía esa habilidad de hacer como una especie de prosa poética, sugerente, que encandilaba al lector y le hacía comprender mejor la historia. Yo creo que Pablo Victoria ha sido el historiador más artista de nuestra América, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Tenía una muy fina prosa y una persona muy educada, hay que decirlo así, pero dicharachero, ¿no? En la forma de ser, muy locuaz, ¿no? Y bueno, yo lo conocí también hace muchos años, me acuerdo del 2010 o antes, ver sus vídeos de la conferencia del Club El Nogal, ¿no? Me acuerdo cuando lo vi, yo dije, wow, alguien que por fin se atreve desde Sudamérica pues a desenmascarar a lo que fue en verdad la vida de Simón Bolívar, ¿no? Y me acuerdo también de un vídeo de un programa de televisión que creo que se llamaba La Tribuna de la Historia, ¿no? Donde también Sí, habla de Simón Bolívar, ¿no? Esos fueron mis primeros contactos con Don Pablo, ¿no? Hace ya, como te digo, unos 14 años o más, ¿no? O 15 años. Y claro, por supuesto, cuando
lo conozco, empiezo a ahondar en su obra, veo libros como la cara, creo que es la otra cara de Simón Bolívar, Simón Bolívar, sí. Al del Rey, entre otras obras, ¿no? Luego, en el 2014 que sacan este libro de Blas de Leso, ¿no? Contra Inglaterra, que hay que decirlo, a don Pablo le debemos sobre todo dar a conocer al público en general la figura de Blas de Leso, ¿no? Totalmente. Si no hubiera sido por don Pablo, Blas de Leso seguiría injustamente relegado al olvido. Fue don Pablo el que rescata su figura y el que la extiende y la hace entender a todo el mundo. Y otra figura que se la debemos a don Pablo también, y yo creo que eso sí está un poquillo olvidado, es Bernardo de Galvez. Nosotros que estamos muy metidos en la historia de Galvez y del siglo XVIII en general, el libro que tiene don Pablo sobre Galvez es, de verdad, es una delicia. Y don Pablo ya reivindicó el papel de España en la independencia de Estados Unidos, como Estados Unidos, lo decía muy claramente, le debe la independencia a España. Él acuña el término, que yo es una de las cosas que le copió don Pablo, además yo se lo decía a él y él se reía, el término Armada Invencible para referirme a Galvez. Y esa faceta de don Pablo quizás está un poquito más olvidada, porque se le recuerda mucho por Blas de Leso, por Bolívar, porque él se atrevió, desde Sudamérica, panas se han atrevido más que desde España a hablar a las claras de estos temas. Y don Pablo, fíjate tú, que tuvo su carrera política, un antes y un después en el Partido Conservador, y sin embargo se atrevió, fue muy valiente, porque eso le podía haber costado muchos disgustos, pero no, él siguió. Pero el tema de Galvez también fue muy importante, la figura de don Pablo. Sí, por supuesto, estos dos personajes que sí, que existían obras anteriores a la de Don Pablo que Sí, hablaban de Blas de Leso y de Bernardo de Galvez y también criticando a Bolívar. Tenemos a Salvador de Madariaga, por ejemplo, pero Don Pablo lo llevó como a resurgir, ¿no? Porque los estaban estas figuras en el olvido, sobre todo Blas de Leso y Bernardo de Galvez, ¿no? Y ha tenido un resurgir, inclusive el mismo año que Pablo Victoria saca el libro sobre Blas de Leso, ese mismo año, unos meses después, van a inaugurar la estatua de Blas de Leso aquí en Madrid, sí, ¿no? sí, En la sí. ciudad de Madrid. O sea, es como mucha coincidencia, ¿no? Y a partir del libro de Don Pablo es que viene otra vez la figura de Blas de Leso a ponerse tan de moda, ¿no? En España, ¿no? Entonces a don Pablo le debemos eso. Luego lo conocí virtualmente porque lo entrevisté para Venezuela Provincial en agosto del 2021, una entrevista del terror bolivariano que lo voy a dejar aquí en los comentarios, en la parte inferior. Y luego tuve la suerte de visitarlo en su casa, conocí a su señora esposa, Cristina, que le mando mi sentido pésame Abrazo, tanto a ella abrazo para él. como a sus hijos. Y estuve ese día que me recibió en su casa, que lo entrevisté, hablamos justamente de Blas de Lezo y Cartagena de Indias y sobre el culto bolivariano. Pero en ese momento él estaba terminando ya su libro sobre 1890, Cuba 1898, ¿no? Y me habló de toda la investigación que hizo sobre el libro, de los archivos que fue a visitar y de todos los datos que sacó, ¿no? De cómo prácticamente fue una, digamos, traición del gobierno español contra sus soldados que envió allá a la muerte prácticamente, ¿no? Y fue una tarde muy amena, tomamos un café, compartimos mucho, me mostró la cama de Francisco Pizarro que él tenía en su casa, Sí, me recuerdo que me impresionó, dijiste, recuerdo. sí, me impresionó mucho eso, ¿no? Que tenía la cama de Francisco Pizarro en su casa. Y luego, bueno, lo volví a tratar en persona, compartimos bueno, lo saludé en la conferencia de Madrid de Héroe Cavites que tuve con Rafael Aita aquí en el año pasado, creo que fue. Y luego también en una conferencia en Granada, estuvimos exponiendo el mismo día. Yo abrí para don Pablo esa conferencia, hablé sobre el robo del oro, es el mito del robo del oro, y don Pablo pues habló de su libro de Cuba en 1898. Después estuvimos compartiendo, tomándonos unos vinitos y hablando y charlando de historia, ¿no? Y al otro día igualmente nos entrevistó una radio y estuvimos compartiendo juntos. Y bueno, de verdad que una persona muy afable en su trato, ¿no? A don Pablo, ahora que lo pienso, pana, hay otra cosa que yo creo que se le debe reconocer y es cómo desmontó radicalmente y con datos en la mano el mito de que la independencia tiene lugar porque los criollos estaban discriminados y no tenían acceso a los puestos de poder. Yo siempre he considerado este mito muy importante porque es uno de los mitos principales del cual derivan muchas ramificaciones, ¿no?
De hecho, don Pablo citaba el famoso memorial de agravios de Camilo Torres y demás, y cómo él se mete en los archivos y empieza a investigar quiénes están en los cabildos y en las audiencias, ¿no? Y cómo en ese siglo XVIII, lejos, claro, porque hay quien dice, sí, pero con los Austrias vamos más a nuestra bola, pero los Borbones ya sí nos prohibieron. No, 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 o sea, con los Borbones los criollos ocuparon todavía más puestos de poder. Él reivindicó la figura de Joaquín Mosquera Figueroa, el criollo de Popayán, que fue agente legal de Fernando VII, que firmaba en nombre del rey, ¿no? Sí, creo Entonces, que tiene, que su mujer Cristina tiene ascendencia correcto, de don correcto, por esa Joaquín. rama, desde la rama de la familia de Mosquera Figueroa. Y creo que don Pablo fue muy importante en ese sentido en desmentir categóricamente esa propaganda machacona que todavía algunos quieren seguir insistiendo, pero es que es evidente que no. O sea, yo pienso ahora mismo, por ejemplo, en la figura de Tomás Pérez Bejo, que ayer seguí un par de conferencias de él. Tú sabes, dentro de la vorágine que estoy ahora con la mudanza y estas cosas, pues ayer me permití ese lujo por la noche. Y Tomás Pérez Bejo también lo desmiente muy a las claras y muy a las bravas, ¿no? Pero don Pablo fue contundente en esto. Ujú. Llegaba a hablar incluso de la rosca criolla, ¿no? Que más bien muchas veces pues, los peninsulares estaban a merced de los criollos, pero no por nada, sino por la pujanza demográfica, económica y cultural de los criollos, era lógico también, ¿no? O sea, si los estudios que ha hecho Tomás Pérez Bejo antes de la mal llamada independencia en la Ciudad de México no había ni un 2% de peninsulares, imagínate, ¿no? Y la Sí, historiografía ha hecho muy... lo mismo dice Pablo Victoria del Ayuntamiento de Bogotá, ¿no? Que en su Correcto. mayoría un 90% eran criollos o hasta más. Me acuerdo que la entrevista que le hice en su casa sobre Blas de Lezo, hablamos de ese tema y él me lo dijo, ¿no? Que hasta más del 90%, casi todos eran criollos, por no En decir todos. criollo, claro. Claro, claro. Y él fue... Él siguió mucho esa línea de investigación y él lo decía a las claras. Últimamente se había centrado mucho en la guerra de Cuba, bueno, la guerra, la invasión, mejor dicho, y también se había centrado en qué pasó al final de Ayacucho, ¿no? Esa parte suya de Ujú. una de sus investigaciones finales, por qué pasa con los restos de los ejércitos realistas, qué pasa, digamos, incluso con algunas intentonas de, entre comillas, reconquista. Y don Pablo es que lanzó muchas líneas de investigación desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Pero también hay que reconocerle a don Pablo que fue también antes, ¿no? Porque don Pablo, una de las cosas que defendía también era la memoria de los conquistadores. Ahí tenemos al pana que nos ha hecho un modelito de espalda. No, bueno, por cierto, el último libro de Don Pablo es este, que se llama De la Reconquista de América al derrumbe del Imperio 1816-1824. Es su último libro publicado, que ahonda en este mito bolivariano y también habla de esos últimos que resistieron en Sudamérica, ¿no? Es que para Defendiendo la que se corona entienda, pana, lo que es española. el mito bolivariano en Venezuela y en Colombia, don Pablo recordaba que cuando las mujeres tenían que entrar a la cripta de Bolívar, entraban como si fueran a misa, o sea, se inventó toda una religión paralela. Y fíjate tú que él en su día pues denunció el caso de la espada de Bolívar, y, o sea, que él en su día, él reconocía, claro, que fue educado en esa mitología bolivariana. O sea, tiene muchísimo más mérito que siendo educado, como es lógico, porque ¿verdad? Ujú. Que nadie estaba libre a eso, tiene más mérito que gracias a sus investigaciones y que él proclamara los cuatro vientos y además siendo también político. Don Pablo Victoria era del Partido Conservador. Curiosamente, al final de su vida, Bolívar fue bastante afecto al Partido Conservador. Eso es un dato poco conocido. El mismo García Márquez señalaba esa contradicción, aparente contradicción de Bolívar, ¿verdad? Sí, bueno, para los que no conozcan a don Pablo, don Pablo fue senador y congresista colombiano, también fue precandidato a la presidencia de la República de aquel país en el año 2014, si no me equivoco, que después le costó una amenaza de muerte y tuvo que exiliarse aquí en España y después obtuvo la Por el cártel de nacionalidad. Cali, creo recordar que fue amenazado don Pablo, ¿no? Exactamente, sí, bueno, por estos grupos narcoterroristas que existen en Colombia, ¿no? También se graduó como doctor de economía con honores en la Universidad de Paul en Chicago. Él vivió muchos años ahí estudiando en Chicago, cosa que también compartí con él porque yo viví en Chicago y estuvimos, me acuerdo cuando
compartimos juntos hablando de esa ciudad. También obtuvo un doctorado de filosofía por la Universidad Complutense aquí en Madrid, España. Trabajó además como docente en la Universidad San Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Libre y Universidad de la Sabana. Victoria también era miembro de la Fundación Pro Colombia Libre y de la Fundación El Nogal, como también de la Academia Bolivariana de la Historia, de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, de la Sociedad Colombiana de Economistas y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Y bueno, o sea, toda una persona, hay que decirlo, reconocida en este Una ámbito. personalidad, a mí me recuerda en parte a José Antonio Pancorbo, el grande del Perú, del que yo fui muy amigo y discípulo prácticamente, y yo tuve la gran oportunidad incluso de vivir cerca de él en Lima, y digo cerca porque en Lima las distancias son muy respetables. Ujú. Entonces, bueno, sí es verdad que yo podía ir andando a su casa, estaría, no sé, a un cuarto de hora andando, y pues tengo la sensación, la misma que tuve con Pancorbo, de haber perdido un maestro, a un genio. Fíjate, lo que tú has dicho antes, don Pablo se podía haber quedado si lo hubiera querido en Estados Unidos, seguramente hubiera tenido, entre comillas, una vida más cómoda, pero no, él siempre quiso regresar a Colombia, siempre quiso mejorar Colombia, siempre se superó a sí mismo. Su hijo el otro día, uno de sus hijos decía que no había hecho otra cosa que luchar, y es verdad, don Pablo era un luchador incansable hasta el final de sus días. Y luego otro gran detalle de don Pablo es como él decía, ¿no? Yo soy español, por supuesto por sangre, por historia, por cultura, pero también por convicción. Don Pablo tenía doble nacionalidad, colombiano y español. Y que no, nadie lo obligó, me refiero, a sacarse la nacionalidad española, ¿no? Pero él se consideraba un español americano, un español de ultramar, lo era, Ujú. y fue coherente, ¿no? Con sus principios, hasta sus últimos segundos, ¿no? Otra cosa de don Pablo que él, como tienen todas estas mentes lúcidas, yo creo que son capaces incluso de adivinar el futuro, por así decirlo, él llevaba muchos años diciendo, cuidado con el indigenismo, que los Ujú. principales perjudicados no van a ser los españoles, sino que vamos a ser los criollos. Francisco Núñez del Arco, que también conocía a don Pablo y le tenía una gran admiración, Francisco Núñez del Arco lo decía mucho. Dice, cuidado que hace 200 años se sentó un precedente ideológico en América que nos está perjudicando. Y don Pablo insistía mucho. O sea, don Pablo ha sido en muchas cosas, pana, prácticamente es un precursor de muchas cosas que están por venir. Sí, bueno, esta nueva ola hispanista se le debe mucho también a don Pablo. Oh, totalmente, totalmente, don Pablo. Es que es una figura de primera magnitud, ha tocado temas muy complejos, temas muy incómodos. Yo, de hecho, fíjate lo que te voy a decir. Desde determinados puntos de Hispanoamérica he echado de menos más homenajes a don Pablo. Me imagino quizá por donde puedan venir los asuntos, ¿no? Don Pablo, tú sabes que no era amigo de Bueno, casarse. Álvaro, el expresidente Álvaro Uribe, cuando murió don Pablo, envió sentido pésame a la familia de don Pablo, a Cristina, por Twitter, hay que decirlo así. Sí, no, pero que me refiero que don Pablo era muy crítico con Bolívar, era muy crítico con San Martín, Ujú. con documentos y argumentos en la mano, y eso pues hay gente que no le hacen, que nunca le Sí. sentó del todo bien. Y yo no voy a decir nombre ni voy a decir parte del Ujú. mundo, pero sí he echado de menos quizás, pues no sé, probablemente Un una. reconocimiento más amplio. Pero hay que Sí, yo creo decirlo, que. es que don Pablo a la hora, su pluma era muy filosa. Él no tenía pelos en la lengua a la hora de hablar y eso le granjeó muchos enemigos, ¿no? Con Eh, elegancia, con humor, pero con esgrima. Sí, con la espada bien afilada, como se diría, ¿no? Era un luchador a la hora de tratar estos temas, que sí, que a lo mejor en algunos puntos no se puede estar 100% de acuerdo con todo la obra de él. Por ejemplo, yo en el terror bolivariano, en lo que es el nudo de la Marín sobre Simón Bolívar, en ese no estoy de acuerdo con él. Soy más de la opinión de que no tenía sangre negra Simón Bolívar, sino indígena, ¿no? Más de la versión de Antonio Herrera Bayán, pero en general, pues estoy muy de acuerdo con su obra El terror No, claro, bolivariano, que es pero, normal, no siempre se puede estar 100% de pero, acuerdo, pero tú pues. sabes por qué yo digo esto, porque en determinadas áreas se ha impuesto el discurso como de que Bolívar era el poli bueno y San Martín el poli malo, y, perdón, al revés, Bolívar el poli malo, San Martín el Ujú. poli bueno,
y José de San Martín era muy católico y muy monárquico y muy criollo, y Pablo Victoria pues eso lo desmonta, porque que se desmonta muy fácil. A mí lo que me sorprende es que hayamos estado 200 años aceptando esto por la fuerza, porque esto ha sido impuesto y hay que decirlo por la fuerza y la violencia, ¿no? Y claro, pues esto, don Pablo, entre comillas, se metía en esos berenjenales y había gente que le caía mal, pero vamos, que él se metió siempre con argumentos y documentos. Hombre, perfecto no era, como no lo soy yo, como no lo eres tú, como no lo es nadie, ¿no? Pero sin lo que desde luego tiene es una valentía y un instinto y una capacidad de trabajo y una capacidad de síntesis que yo creo, y lo vuelvo a decir, hay un antes y un después de Pablo Victoria Vilche, ¿no? Sí, por supuesto, es una especie de precursor, como digo. Debemos reconocerle en cuanto a la divulgación histórica a don Pablo, desempolvar, como hemos dicho, del olvido a personajes como Blas de Leso, defensor de Cartagena de Indias ante los británicos en 1749, y también, como hemos dicho, se destacó en desmitificar la imagen idílica del revolucionario Simón Bolívar, que hay que decirlo, justamente eso es lo que le granjea mucho enemistad, porque acordémonos que Simón Bolívar es prácticamente un dios, ¿no? Un sacrosanto Sí, sí, no, es un que es culto imposible religioso. criticarle, ¿no? Igual que San Y es Martín, son cultos, son religiones paralelas lo que hay montado. Pero igual exactamente. que aquí se intentó, ¿eh? Ojo, que aquí también se intentó eso con riego, lo que pasa es que no ha salido así, pero allá sí, vamos, y hasta el día de hoy existe. Exactamente, y gracias a él, pues últimamente, en los últimos años, pues ha surgido también la revisión histórica en torno a estos personajes, ¿no? Se ha publicado más obras a nivel general, viendo y desmitificando la figura de Simón Bolívar, y eso es muy importante, sobre todo a nivel hispanoamericano. Es que sus libros han creado corrientes, pana. Cada libro de Pablo Victoria creaba una corriente, creaba una escuela. Es impresionante, de verdad. Yo cuando me enteré de su pérdida digo, Dios mío, pasados los días, ¿cuándo vamos a ser conscientes de lo que hemos perdido? Yo le digo que es el verbo de la hispanidad. Dos veces estuve con él en persona. La primera vez fue en Madrid, en la cumbre de la Iberosfera que coincidimos, con su señora también. Y nunca olvidaré porque, en fin, me dijo eso, dice que España necesita jóvenes como usted. Y digo, don Pablo, que los exagerados somos los andaluces, ¿eh? No empie-". Y se lo tomó con mucho humor, su señora también. Y luego en los Reales Alcázares de Sevilla que coincidimos en un homenaje al historiador estadounidense Stanley Payne. Y se acordaba de cuando habíamos estado en Madrid y me dio un abrazo y era una persona que tú lo sentías, se sentías además un tipo sincero, un tipo que no Ujú. tenía posturas, un tipo, joder, lo que se dice allí, un tipazo, eso se dice mucho allá, ¿no? Y yo creo En que Perú, sí, en Sudamérica. en Sudamérica en general, en Argentina también se utiliza, ¿no? Sí, en Venezuela también. También. Y yo creo que vamos a empezar a ser conscientes ahora de lo que hemos perdido, pero bueno, finalmente su legado sí que es inmortal, pero es que era un genio, pana. Yo ya te digo, yo tengo el recuerdo latente de Pancorbo, como son los genios, tú ibas a casa de Pancorbo Ujú. y Pancorbo decía, no, estoy pintando ahora un cuadro según el estilo de la escuela flamenca y estoy aprendiendo rumano y te hacía una observación sobre el canto mongol, te hacía una Ujú. observación sobre la porcelana china, te Sí. decía lo último que había encontrado sobre el ejército real del Perú. Esas eran las conversaciones. Y de repente te decía frases enteras en latín, o a lo mejor pasábamos del español al portugués. Es que los genios son así, o sea, es Que increíble. Yo te digo, igualmente era don Pablo. Yo cuando estuve con él en su casa me habló de la cama de Francisco de Pizarro, del arte que tenía, ¿no? También me habló de numismática, poseía un real de a 8, sí, porque las Don Pablo era coleccionista también, ¿no? coleccionista de arte virreinal, ¿no? Tenía una medalla de las que mandó a acuñar los ingleses cuando supuestamente ellos habían derrotado a Blas de Lezo en Cartagena de Indias, que Que mandaron. vendieron la piel del oso antes de cazarlo. Exacto, que mandaron a acuñar estas medallas. Él tenía una de esas medallas y me habló mucho. O sea, una persona muy culta, ¿no? A la hora de hablar sobre todo de la historia y de la política, porque hay que decirlo que también fue uno de los primeros en atacar la Agenda 2030, ¿no? Antes de que estuviera muy de moda y muy en boga, ¿no? Fue uno de los primeros que atacó esta agenda, ¿no? Y muy apegado también a la fe y a la tradición católica. Un apasionado de la misa tradicional, de la misa en latín.
Es que era un hombre polifacético. Estos días se me está bien. Yo, además, conociendo a don Pablo, yo sé que a él no le gusta, no le hubiera gustado que yo estuviera triste, aparte no puedo evitarlo, ¿no? Y un hombre con tanta capacidad, Dios mío, es que yo lo que le doy gracias a Dios, pana, es por haberlo leído, por haberlo conocido. Le estoy dando gracias a Dios todos los días de que me levanto. La verdad que yo creo que además, Son de esas personas que te marcan en la vida, que sí, los conoces y te marcan, es un antes y un después, ya una vez que los conoces ya tu vida cambia, ¿no? Y cambia para positivo, que es lo mejor. yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es mantener vivas sus obras, sus corrientes. Hay obras todavía, alguna obra creo que por publicar de él. Le interesaba también mucho, yo lo hablé en su día también con su hijo y tocayo, también Pablo, de la influencia americana en el flamenco, eso le interesó muchísimo. Y me acuerdo de haber estado cantando con su hijo La Gota Fría de Carlos Vives por Madrid una vez. Y son recuerdos muy entrañables, tanto de él como de su familia, ¿no? Y la Que por verdad cierto, que su hijo tiene una muy buena entrevista con Jesús Rojo, hablando también de la figura de Simón Bolívar. Le mando un saludo sí, a su hijo y claro. mi sentido pésame. Y bueno, hay programas muy buenos que participa don Pablo con Con José Jesús Rojo también tiene uno, don Pablo Rojo, Victoria. con Esparza y muchas conferencias. Gracias a Dios YouTube, como es un gran almacén en YouTube, hay muchísimas conferencias y muchísimos aportes que hizo, ¿no? Y lo que decimos sobre temas incómodos, que a don Pablo no le hacía falta esto, que él hubiera estado muy cómodo. O sea, él hubiera estado muy cómodo con el carrerón que tenía, con la capacidad que tenía, sin embargo se metió en esos fregados por convicción. Y ahí para yo veo muchas veces el tema este, ¿cómo te puedo decir? Los que van a lo mejor algunas veces radicales europeístas que quieren que nos olvidemos de América. Yo he estado sentado con gente como Don Pablo, o Pancorbo, o gente a lo mejor más anónima, y yo no me he sentido extranjero con ellos. Ahora que tú dices lo de la Agenda 2030, yo era, me considero más compatriota que por supuesto lo era de Don Pablo, que mucho que defiende la Agenda 2030, que a lo mejor nació un kilómetro de mi casa. O sea que, pero que, además, yo me acuerdo las palabras que decía Miguel de la Cuadra Salcedo, el gran expedicionario de la Ruta Quetzal, de la misma familia que Bodega y Cuadra, ¿no? El descubridor de Vancouver y demás, que en buena medida los iberoamericanos nos iban a recordar qué era lo que habíamos sido los españoles. Porque los españoles, sobre todo de los años 80, por ahí hemos perdido mucho quizás el espíritu aventurero, todavía lo conservamos, pero quizás más el espíritu de sacrificio, ¿no? Y cuando uno ve gente como eso, como Don Pablo, como Pancorbo, como tantos otros grandes, pues ellos podían haber estado muy cómodos. Y sin embargo, la convicción, que yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Porque vivimos en una sociedad pana que la palabra no vale absolutamente nada. Vivimos en la época de la posverdad, ¿no? No sé qué dice ahora. Y tener un referente como Pablo Victoria Vilche yo creo que es importantísimo. En todos los sentidos, fuera parte de su labor de historiador. O sea, Pablo es un arquetipo. O sea, es lo que los romanos decían un patricio, ¿no? No sé, es difícil encontrar una palabra, pero yo creo que es un arquetipo, es un paradigma, eso sí lo tengo claro. Sí, como digo, es un total intelectual, tanto en lo de la divulgación histórica como también en lo político, porque analizaba muchísimo, además de sus conocimientos en economía, ¿no? Que él era un profesional de la economía con doctorados, ¿no? Ah, lo que te iba a decir, Y perdón, que se me ha ido antes. Yo lo que no estaba yo muy de acuerdo con era con el Taita Bove. A mí me caía mejor Taita Bove, a él no le caía muy bien el Taita. sí, sí, bueno, es como yo dije, o sea, se podrá estar de acuerdo o no en algunas cosas, ¿no? No puedes estar 100% de No, el acuerdo Taita con para me nadie. cae muy bien, no lo puedo evitar. Sí, exacto. Son cosas, pero bueno, en general su Ah, obra es pero bueno, muy dicho de buena. una forma distendida. No. Sí, exacto. Pero bueno, ya nos quedan 7 minutos y yo creo que me gustaría, con tu permiso, Antonio, citar a don Pablo una frase que me parece genial, ¿no? Y que resume mucho este tema de la divulgación histórica y también de lo que es la leyenda negra, ¿no? Y bueno, abro comillas. Los españoles han asumido la leyenda negra como cierta y verdadera cuando es completamente falsa. España nunca cometió atropellos desde sus instituciones en América. Y de hecho, protegió a las minorías como negros e indígenas. Por algo los indios, sobre todo en el sur de Colombia, permanecieron fieles a la corona hasta el final. Fin de la cita. Yo creo que esto es una frase
magistral, ¿no? Que hizo en una entrevista al diario ABC y creo que es justamente el resumen de todo el pensamiento prácticamente de Pablo como divulgador, ¿no? Hay una cosa de, bueno, yo qué sé, hay tantas cosas, pero don Pablo siempre se ofreció para esa reunión de la España europea con las Españas americanas y sobre todo él también valoraba mucho el papel que debería tener una monarquía en torno a eso, ¿no? Él era su profunda convicción, esa reunión que nos podría cambiar el futuro. Y yo creo que pues esa senda debemos seguir de una manera o de otra, ¿no? A él le preocupaba mucho esa asunción de la leyenda negra, el indigenismo, el separatismo, todas esas cosas que hacían para dividirnos, para tenernos enfrentados. Y con la verdad por delante, pues yo creo que debemos seguirle. Debemos seguirle. Su legado es Por impresionante. cierto, perdona que te interrumpa, Antonio, que No, antes que se me pase, ¿no? También él rescató a la figura de Quesada, ¿no? Y trajo a sí, la palestra ese mito de que quizás Quesada pues haya inspirado a Miguel de Cervantes en la obra del Quijote con la figura de este conquistador fundador de la ciudad de Santa Fe, del nuevo reino de Granada, ¿no? Y ahí muchos venezolanos se dieron cuenta de que Ledesma, que también se dice que fue uno de los que inspiró el Quijote en Caracas, uno de estos conquistadores de Caracas, no está único en estos mitos de quién pudo haber inspirado a Miguel de Cervantes a escribir mira, sobre la figura de Don Quijote, ¿no? Entonces, quería también traer a colación ese sí, punto. claro, no, no. Es que don Pablo, lo que te decía antes, también fue al siglo XVI y heredero en gran medida de esa gran tradición literaria de Colombia. Colombia ha dado siempre grandísimos escritores, como decía Menéndez Pelayo, Bogotá era la Atenas de Sudamérica. Y heredero también, porque Colombia, quiera que no, a pesar del culto bolivariano, siempre ha tenido una historiografía crítica, al contrario de lo que ha pasado en otras regiones, ¿no? Don Pablo yo creo que ha heredado todo eso y lo ha superado, lo ha superado con creces, ¿no? También, por cierto, le gustaba mucho El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, ese gusto sí lo compartía yo con él como tantos otros, ¿no? Y bueno, pana, como siempre, la verdad, un placer charlar contigo, aunque la verdad estoy hablando ahora mismo, se me está viniendo una sensación de tristeza muy grande, pero en fin, así es la vida. Tú sabes que siempre, aunque ahora, en fin, estoy entre una cosa y otra un poco menos activo, pero siempre recomiendo desde este canal que se suscriban a Venezuela Provincial, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, que lean tus artículos, que lean tus peleas con el mundo y bueno, pues siempre vamos, mientras que Dios lo quiere y el cuerpo nos lo aguante, pues seguiremos inspirándonos siempre en Don Pablo, ¿no? Ya que estamos. Exactamente, siempre don Pablo presente en su labor, que es sobre todo inspiración para nosotros, ¿no? Y bueno, también recomendarles a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Instagram, en Facebook y también suscribirse a su canal de YouTube, el de Venezuela Provincial. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, puedan hacerlo a través del Patreon, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez, la miembro de nuestro canal de YouTube África del Valle y Mi paisano Fran García. Y nada, pues ahora quizás estaremos un tiempo en modo plan agosto, que es el verano de esta parte del mundo. Allá en el otro lado del charco, en Sudamérica, están ahora en invierno. A mí me costó mucho acostumbrarme a eso, para que la Navidad la Pero gente se... en Venezuela siempre es verano. Llueve Claro, cuando llueve y el verano claro, te yo tiene por ejemplo mi fácil. cumpleaños, que es a finales de agosto, pues siempre ha sido calor. Y cuando llegué a Perú, mi cumpleaños resulta que era con bufanda. Entonces... Y bueno, pues cuando se pueda, pues volveremos con más temas y desde luego desde aquí prometemos que vamos a tener siempre a don Pablo en el pedestal que se merece. Así es, y que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Amén. Hasta una próxima oportunidad, Antonio. Un fuerte abrazo Pues hasta el nada, puerto y puerto de India. un fuerte abrazo hasta la Villa y Corte. Bueno, y hasta Canarias también. También, porque ya nos vamos de vacaciones para allá. Así que bueno, abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.